Ni monedas ni billetes, así estamos, queridos, queridas, columna, las dos caras de la moneda, la primera del 2026, a cargo del estimadísimo licenciado Víctor Luna Cuevas, consejero administrador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, filial NOA, y presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, filial Tucumán. Bueno, la desigualdad que se profundiza y que, por supuesto, Milei niega. Me decía ayer Víctor, solo están creciendo los datos, de todos los datos. Les vuelvo a proponer, perdón, hago un paréntesis aquí digresivo, les vuelvo a proponer, miren, denle una miradita a chequeado.com, acerca de todas las mentiras, así que tan livianamente en medio de insultos profirió el Milei. El día domingo, solo crece en el campo, entre comillas, la energía, la intermediación financiera, 290.000 despedidos en 2 años y 22.000 empresas cerradas. Víctor, querido, bienvenido al ciclo 2026. Gracias, querida amiga, como siempre es un gran gusto poder estar acá, acompañarte y por supuesto escucharte. Y bueno, poder hacer nuestro aporte desde nuestra visión. Y lamentablemente, ¿quién iba a pensar que si bien la economía de Milei iba a ser la misma, nos íbamos a encontrar en un contexto de guerra que tiende a agudizar todavía más los números que vamos a comentar en este momento? Como vos bien manifestabas, querida amiga, el discurso del presidente fue más bien interpretado por varios, tanto propios como ajenos, más un lanzamiento de campaña que un discurso propio como lo establece la Constitución para rendir cuentas al Estado y al país y a los argentinos sobre la marcha de la economía, de la política, cuáles son los proyectos. La verdad que, como te comenté ayer por salud mental, no lo escuché y después, tranquilo, fui desgranando lo que sucedió ahí. Pero como comentabas, el presidente dijo ahí que Argentina había crecido un 6% en el 2025, que estábamos en un proceso de expansión. Eso, entre comillas, primero que no fue el 6%, no superó, no llegó al 5%, pero estaba explicado fundamentalmente por 3 sectores, que son los sectores que concentran mayormente la economía, que como bien dijiste es el campo, todo lo que es explotación de hidrocarburos y toda la intermediación financiera, que sí tuvieron crecimiento sobre todo el campo por una cosecha muy importante, pero que son sectores, como venimos diciendo permanentemente, que únicamente representan el 9,2% del empleo registrado. En ese discurso del presidente, el presidente habló de grandes proyectos mineros que generarían 60.000 puestos de trabajo directo. Desde el 2023 hasta el 2025, con datos propios del CIPA y datos propios del INDEC, la cantidad de empleos que generó ese sector fue de 5.365 puestos de trabajo registrados. Yo no sé de dónde saca Milei que ahora el gran megaproyecto, salvo que toda la Argentina se vuelva una gran cantera de explotación minera, ¿dónde se van a generar esos 60.000 puestos de trabajo? Entre la mentira, la falacia, los insultos y los improperios de un presidente, se trata de esconder los verdaderos números de la economía. Sí, que por otro lado, las cuestiones estructurales, ¿no? No sé si pensás vos lo mismo. Yo sí, sufrí, te digo, querido amigo, y a compañeros y compañeras que están escuchando, lo sufrí. Pero voy a explicar por qué me sometí al martirio. Quería ver o enfocarme, digamos, en la observación de la cuestión comunicacional, ¿no? Fíjate, en pocos medios, bueno, ni qué pensar los medios hegemónicos, ¿no? Digo, pero en general, en pocos medios se subrayó lo suficiente o se analizó lo suficiente la cancelación lisa y llana que el gobierno nacional hizo
de la oposición, ¿no es cierto?, al manipular, porque fue manipulación, ¿no es cierto?, de la cadena nacional, de los enfoques, desplazando a todos los medios de prensa a un lugar desde el cual no podían observar para poder cronicar. Directamente a la oposición no se la enfocó, las cámaras no enfocaron a los legisladores de la primera mayoría, de la primera minoría, perdón, de las cámaras. No les dieron audio como para que el pueblo pudiese escuchar qué es lo que cuestionaban. En fin, hago esa digresión, por eso lo sufrí. Pero, entre otras cosas, la cuestión estructural, Víctor, digo, cuando todavía se jacta, ¿no es cierto?, de la contención fiscal, ¿no es cierto?, el famoso equilibrio fiscal, sin mencionar en absoluto, ¿no es cierto?, de dónde sale. Sale de la paralización de las obras públicas, del recorte en educación, en salud, en asistencia social, porque hasta los números de la AUH fueron mentidos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, hay mucho para desgranar en el comentario, porque la verdad que no nos olvidemos, la primera presentación ante el Congreso hubo una oposición que no estuvo presente. Se pensaba también que en este momento no iba a estar presente, pero se hizo presente la oposición, y yo creo que también entraron en el juego que les propuso Milei. Milei no fue a informar al Congreso de la Nación, sino fue a confrontar a la oposición y a tentarla para entrar en una discusión que prácticamente no sacamos nada en concreto, y todavía más ese electorado puro y duro de la ultraderecha argentina salió contenta porque vio, y hoy se repiten en redes y sabemos que tienen una usina de troles, y la comunicación de la derecha es muy fuerte en este momento, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, planteando como a una oposición virulenta, una oposición que no hizo aportes. Por supuesto, era imposible escuchar los aportes si los micrófonos estaban cortados. Pero claro, la verdad que en este momento estamos en esa situación en que se nos sigue hablando del superávit fiscal, se nos sigue hablando de que Argentina está teniendo, y lo dijo el ministro ayer, ese escudo de haber tenido una macroeconomía ordenada, escudo que va a empezar a hacer agua por todos los costados cuando el precio y el aumento tanto del petróleo como del gas empiece a impactar directamente, no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino en las industrias, en las empresas, que van a ver comprometida su posibilidad de subsistencia, generando nuevos cierres de empresas, nuevos despidos, y esto tiende a agudizarse, querida amiga. Sí, digamos, ahora el actual contexto, ¿no es cierto?, de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, a la cual, por supuesto, ataque al cual está respondiendo Irán, el cierre anunciado ayer por la Guardia Revolucionaria, el cierre, digo, del estrecho de Hormuz. Recordemos a la audiencia que es un pasaje marítimo mínimo, pero circula por allí el 20% del petróleo mundial, ¿no? Más de 20 millones de barriles de crudo. Es decir, dejando por un momento de lado este contexto internacional que va a complicar aún más la situación financiera global, de todas maneras, ¿no es cierto?, nosotros en Argentina la venimos llevando muy mal con la caída del consumo, la caída de, como vos señalabas ayer, la caída de la recaudación con la contracción del IVA, la deuda de las familias. Por otro lado, también, ayer, viste que el sábado nos enteramos, ¿no?, que cerró acá en Tucumán Pampac, con 70 obreros, 70 familias que quedaron
sin ingresos, y se suman, no sé, alguien hizo el cálculo los otros días, creo que el cierre de una empresa por día en la Argentina. Sí, es dramático lo que está pasando y por supuesto Tucumán no está ajena a eso y no nos olvidemos que ya hace 15 días cerró una empresa de hilados importantes que tenía su planta también acá en la provincia y Pampa, que era una empresa importantísima de fábrica de bolsas e hilados industriales que históricamente supo tener 200 trabajadores en su planta y los últimos 70 lamentablemente se encontraron ayer lunes con los portones cerrados, la luz cortada y lamentablemente 70 familias en la calle. Eso todo producto de la apertura indiscriminada de la importación bajo la excusa o el paraguas de lograr mejores precios para el consumo de los argentinos. Así y todo, el consumo se sigue desplomando dramáticamente y sobre todo el consumo de productos de primera necesidad, como es comida, y no solamente por el incremento de los precios, sino por la pérdida salvaje del poder adquisitivo de los salarios, de aquellos que todavía gozan de un salario. Vos fíjate, Clarita, lo que pasó con la intervención del INDEC, el desplazamiento de la baña, porque se había anunciado prácticamente un año antes la implementación de una nueva forma de medir a través de la encuesta 2017-2018 y eso se eliminó de un plumazo. Cálculos privados de varias consultoras, entre ellas el CEPA, analizan que la pérdida del poder adquisitivo con la vieja fórmula del INDEC había dado en el 2025 el 1,9%, eso no lo cree nadie. Aplicando la nueva encuesta, la pérdida de poder adquisitivo del salario registrado llegaría más del 12,8%. Sí, Esto claro. nos está hablando a la clara de una fuerte destrucción del poder de compra, de una fuerte destrucción del consumo. Y bueno, el ministro de Economía se enojó con los empresarios porque con la ley de reforma laboral no hicieron fiesta por la reducción de los aportes patronales. Y los empresarios le respondieron, ministro, a nosotros los impuestos no nos están golpeando, a nosotros lo que nos está golpeando es la caída dramática del consumo. Y lo dice el INDEC de Milei. El INDEC de Milei, en las encuestas que hace con esta gente, dice que su principal problema es la caída del consumo interno, un 53,5%. ¿Qué más se puede decir, querida amiga? Dos cositas más en la despedida. Creo que en medio del circo montado por Milei en los insultos que la verdad daban vergüenza ajena el domingo, yo creo que las poquitas cosas concretas que dijo pasaron inadvertidas. Por ejemplo, pasando en limpio, lo que el tipo dijo, y disculpen que me refiera así, pero no estoy siendo educada. Lo que el tipo dijo fue concretamente las empresas y los empresarios van a tener que aprender a competir y si no cerrar. Palabras más, estoy parafraseando, palabras más, palabras menos, fue eso lo que dijo, ¿no? Y la otra cosa que quería preguntarte es que en estos últimos días vengo escuchando a muchos especialistas en micro y macroeconomía hablar lisa y llanamente de estanflación. Sí, no solamente economistas de todos los sectores, sino lo dijo Paolo Roca, lo dijo Cavallo, lo dijo varios actores económicos que acompañaron políticamente a este gobierno. En este momento estamos padeciendo una estanflación que es la recesión con inflación. O sea que tenemos inflación en una economía totalmente parada. Generalmente la inflación o el corrimiento de precios para arriba o para abajo es fruto, de acuerdo a la teoría económica, de la oferta y la demanda. Cuando hay más demanda, los precios tienden a subir. Cuando no hay demanda, ahora no hay demanda y los precios siguen subiendo. Milei dijo también que han domado a la inflación. Es el primer país en el mundo y el primer economista especialista en crecimiento con o sin dinero
que nos cuenta a todos los argentinos que la inflación está bajando para arriba. Desde mayo del 2025, que fue el 1,5, no deja de crecer la inflación y estimamos para este mes que va a estar rondando el 3%. Realmente estamos viviendo en un país, como lo ve el presidente y todos dicen está viviendo en Narnia, pero los que estamos padeciendo toda esta situación somos cada uno de nosotros. Tal cual, querido amigo. Vamos a ver cuál es el límite final, ¿no? Porque uno tiende a pensar, o quizás a desear, o ambas cosas, que esto tenga un parate, porque no se aguanta más. No se aguanta más. Víctor, querido, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por renovar tu acompañamiento este año. Por favor, querida amiga, siempre es un placer y que tengas una hermosa jornada. Igualmente. Bueno, cerramos la columna Las dos caras de la moneda a cargo del licenciado Víctor Luna Cuevas.